Mis padres me llamaron basura sin educación y me echaron. «Fuera, miserable», gritó papá. No sabían que gano 31 millones de dólares, así que dije de acuerdo, está bien y no discutí en absoluto. Al día siguiente, me mudé sin decir nada. 3 semanas después. Mi nombre es Isabela Castillo. Tengo 32 años. Y la noche en que mi padre me llamó basura sin educación, no lloré, ni supliqué, ni me defendí. Simplemente me quedé allí, al final de la mesa de la cena de su cumpleaños, mientras todos los demás se congelaban y lo veían escupirme palabras como si yo fuera algo sucio que quisiera raspar de su suelo. Me dijo que era una miserable. Me dijo que mi dinero no me hacía respetable. Me dijo que me fuera de su casa. Lo increíble era que yo había pasado años ayudando silenciosamente a esa familia a sobrevivir emergencias que nunca supieron que yo había pagado. Para entonces, ya había construido un negocio que me había hecho ganar 31 millones de dólares. Pero en esa habitación, nada de eso importaba. Para ellos, yo seguía siendo la hija que había dejado la universidad, arruinado el guión familiar y elegido una vida que no podían controlar. Así que lo miré directamente a los ojos y dije, de acuerdo, está bien. Luego tomé mi bolso y salí sin levantar la voz ni una sola vez. Me fui antes de que nadie encontrara el valor para detenerme. Al amanecer, había empaquetado mi vida en cajas, puesto mi teléfono boca abajo y dejado Indianápolis atrás sin despedirme. 3 semanas más tarde, las mismas personas que me vieron ser expulsada se ahogarían con la verdad de la que se habían burlado. Y por primera vez en mi vida, no necesitaría su aprobación para respirar. Crecí en Indianápolis, en una casa donde los logros solo contaban si parecían tradicionales desde fuera. Mi padre, Ricardo Castillo, era un ingeniero mecánico que había pasado la mayor parte de su vida en la misma empresa industrial, y trataba esa constancia como una prueba de superioridad moral. Mi madre, Sofía, enseñaba inglés en la escuela secundaria y tenía una voz más suave, pero reforzaba exactamente las mismas reglas con una sonrisa en lugar de un grito. Mi hermano mayor, Mateo, seguía las fórmulas como algunas personas siguen una religión. Mi hermana Camila aprendió temprano a decir lo correcto en la habitación correcta y a hacer que los adultos la llamaran madura. Yo era la que incomodaba a todos. A los 10 años, no jugaba a la casita en el patio trasero. Estaba convirtiendo nuestro garaje en un mini mercado de sábado, repintando taburetes viejos, agrupando platos de tiendas de segunda mano en juegos y convenciendo a los vecinos para que los compraran porque escribía etiquetas a mano que hacían que cada tazón desconchado sonara como historia en lugar de daño. A los 13, enseñaba a artesanos locales cómo fotografiar mejor sus productos para que pudieran vender en línea. A los 16, construía páginas de pago sencillas para mujeres que vendían velas, ropa de cama bordada y jabones hechos a mano en puestos de ferias del condado. Me encantaba descifrar cómo la gente compraba cosas, porque las historias vendían mejor que las especificaciones, porque la presentación cambiaba el valor. Mi padre llamaba a todo eso pequeños negocios ingeniosos. De la misma manera que algunos hombres dan una palmadita en la cabeza a una niña antes de ignorarla por completo. Se paraba en la cocina después de la cena y me decía una y otra vez que la inteligencia sin credenciales era solo un pasatiempo con mejor iluminación. Mi madre decía que él solo quería seguridad para mí. Lo que quería decir era obediencia. Cuando Mateo consiguió una pasantía, celebramos con un filete. Cuando Camila obtuvo las mejores notas, mis padres llamaron a los abuelos. Cuando a los 17 años gané suficiente dinero para pagar mi propio seguro de coche y comprar mi portátil al contado, mi padre apenas levantó la vista del periódico. Dijo, esa energía sería más impresionante si la dirigieras hacia un futuro real. Me matriculé en la universidad porque luchar contra ellos me parecía más agotador que decepcionarme a mí misma. Duré 3 semestres. Cada clase parecía como si alguien describiera los negocios a través de un cristal mientras yo ya estaba sangrando al otro lado. Los profesores hablaban del riesgo en teoría. Yo ya lo estaba asumiendo. Daban conferencias sobre la psicología del cliente con diapositivas. Yo ya había aprendido por las malas que las mujeres compraban artículos de cocina hechos a mano de manera diferente a las 11 de la noche de un martes que en un mercado dominical con dinero en efectivo. No era perezosa. Estaba desalineada. Pero en mi casa, no había distinción.
El día que le dije a mi padre que dejaba la escuela, me miró como un juez mira a alguien que ha perdido el tiempo del tribunal. No preguntó qué planeaba construir. Preguntó qué tipo de humillación quería traer a la familia. Dijo que estaba eligiendo la lucha porque era demasiado arrogante para aceptar la estructura. Dijo que nadie respetable confiaría jamás en una desertora escolar con dinero serio o responsabilidad seria. Mi madre lloró, no porque pensara que podría fracasar, sino porque pensaba que la gente hablaría. Mateo se rió cuando dije que podía ganar más con un negocio inteligente que con toda una vida de fingimiento. Camila me dijo que estaba romantizando la inestabilidad porque quería un trato especial por ser diferente. Me fui de todos modos. Alquilé un apartamento oscuro en el piso de arriba de una lavandería en el lado este. Trabajé hasta que me dolieron las muñecas. Aprendí sobre reglas de envío, devoluciones de cargos, fatiga publicitaria, costos de embalaje y el pánico de los clientes a las 2 de la mañana. ¿Y sabes qué fue lo que más dolió? No fue estar en la quiebra. Fue darme cuenta de que mi familia habría preferido verme miserable de una manera respetable que valiente de una manera que no entendían. El negocio que finalmente cambió mi vida no llegó como una idea clara. Vino de años de ver a gente talentosa fracasar porque podían hacer cosas hermosas pero no tenían infraestructura, ni estrategia de precios, ni sistema de cumplimiento, ni nadie que les enseñara a escalar sin perderse a sí mismos. Pasé mis 20 años construyendo escaparates, negociando descuentos de envío, fotografiando productos sobre fondos prestados y durmiendo junto a torres de inventario porque aún no podía permitirme un almacén. Conocí a mi mentora, Elena Vázquez, en una feria comercial regional en Louisville cuando tenía 23 años y trataba de no parecer desesperada. Ella había pasado años como compradora para cadenas de boutiques y vio en 10 minutos lo que mi familia se había negado a ver durante una década. Yo no estaba dispersa. Era comercial. No era poco seria. Estaba adelantada. Elena me ayudó a dejar de pensar como una freelance y empezar a pensar como una operadora. Juntas, transformamos mi trabajo en algo más grande, una empresa de comercio y logística que ayudaba a pequeños fabricantes estadounidenses de artículos para el hogar, artistas textiles, carpinteros, estudios de cerámica y marcas de alimentos especializados a construir negocios premium directos al consumidor sin ser devorados por los mercados gigantes. Yo me encargaba de los sistemas, la estrategia de marca, los estándares de embalaje, la retención de clientes, las relaciones mayoristas y, finalmente, las herramientas de software creadas para nuestros propios vendedores. No estaba revendiendo baratijas en línea. Estaba construyendo un ecosistema. Casi me rompe de todos modos. Una vez llegué al límite de una línea de crédito y la pagué en 6 meses brutales. Perdí una temporada navideña por un problema de transporte que aniquiló mis márgenes. Pasé un invierno entero usando guantes en interiores porque había elegido la nómina por encima de la calefacción. Pero cada contratiempo me enseñó algo útil. Y ninguna de esas lecciones venía con un programa de estudios. Venían con facturas, insomnio y responsabilidad. A los 28, tenía una sede real, 41 empleados, socios de distribución nacional y una plataforma que los analistas seguían intentando categorizar de forma demasiado limitada porque no podían ver cuánto de nuestro valor residía en los sistemas detrás de la tienda. A los 30, había rechazado 2 ofertas de compra porque quería el control más que los titulares. A los 32, mi participación personal en la empresa me había hecho ganar $31 millones. Aún así, no le conté a mi familia las cifras reales. Me decía a mí misma que estaba protegiendo la relación. Pero la verdad era más fea. Una parte de mí todavía quería que me eligieran antes de que el éxito me hiciera innegable. Así que seguía presentándome pequeña en habitaciones donde yo llevaba la carga más grande. Cuando mi madre necesitó una cirugía y el seguro retrasó parte de la factura, una cuenta fiduciaria resolvió el problema de repente. Cuando a Mateo le faltó dinero para la compra de una casa, aparecieron fondos misteriosos a través de un amigo de la familia. Cuando la boda de Camila casi se derrumba después de que los costos de los proveedores se dispararan, el déficit desapareció antes de que tuviera que cancelar algo. Mi padre una vez se llamó a sí mismo la columna vertebral de la familia mientras, sin saberlo, conducía un coche que yo había pagado para reparar. Ese era el tipo de silencio en el que vivía. Enviaba ayuda al mediodía y era tratada como el cuento con moraleja para la cena.
El corte más profundo llegó cuando Mateo mencionó que quería iniciar un negocio secundario asesorando a contratistas locales sobre financiación de propiedades. Me ofrecía mostrarle cómo construir embudos de clientes potenciales y sistemas de nutrición de clientes que realmente convirtieran. Él sonrió con suficiencia y dijo que no iba a aceptar consejos de negocios de alguien que dejó la universidad y tuvo suerte en Internet. Mi padre asintió. Dijo, un título enseña disciplina. Eso importa más que el ajetreo. Recuerdo sonreír como si no doliera, porque para entonces ya era experta en tragarme la humillación entera. Pero el silencio hace algo peligroso cuando lo alimentas durante años. Se endurece hasta convertirse en distancia, luego en resentimiento, y finalmente en claridad. Me decía a mí misma que mi contención era amor. Me decía que la dignidad significaba tomar el camino correcto. Me decía que la familia merecía paciencia. Estaba equivocada. Mi silencio no estaba sanando nada. Simplemente estaba haciendo que la falta de respeto fuera más barata para ellos. Y entonces llegó el 60 cumpleaños de mi padre y cometí el error de pensar que tal vez la verdad, dicha finalmente con claridad, lo cambiaría todo. Fui a esa cena con un regalo que había pasado meses planeando. No era ostentoso. No era una venganza. Era un paquete de cuenta de jubilación totalmente financiado, estructurado a través de mi equipo financiero para que mis padres pudieran dejar de preocuparse por sorpresas médicas y dejar de fingir que el estrés era noble. También albergaba una esperanza privada que casi me avergüenza admitir ahora. Pensé que si les mostraba lo que realmente había construido, con calma, claridad y sin teatralidad, podrían finalmente verme como era en lugar de como había sido a los 19 años. La cena comenzó exactamente como suelen comenzar las humillaciones familiares, con todos actuando lo suficientemente normal como para que dudes de tus instintos. Mi madre se preocupaba por el asado. Camila hablaba de un caso que su bufete había ganado. Mateo no paraba de insertar jerga bancaria en conversaciones ordinarias porque le encantaba sonar caro. Mi padre se sentaba a la cabeza de la mesa, disfrutando del tipo de autoridad que solo sobrevive si nadie la desafía. Nadie me hizo una pregunta real, ni sobre el trabajo, ni sobre mi vida, ni sobre por qué parecía más delgada, más aguda, más cansada, más segura. Esperé hasta el postre, luego puse el sobre junto al plato de mi padre y dije que quería compartir algo. Lo abrió lentamente, frunció el ceño ante las cifras y preguntó qué era exactamente lo que estaba viendo. Le expliqué de la forma más sencilla que pude que mi empresa había superado otro hito de valoración importante, que había estructurado algo para su futuro y que quería que estuvieran cómodos porque los amaba. La habitación quedó en silencio absoluto. Mateo fue el primero en reír, y no fue un sonido feliz. Preguntó si esto era una de esas cosas falsas de ricos de Internet donde la gente presume de valor en papel y coches alquilados. Camila dijo, Isabela, por favor, no hagas que el cumpleaños de papá trate sobre tu marca. Mi padre miró los documentos como si lo ofendieran personalmente. Luego preguntó con un fino disgusto en su voz si yo pensaba que lanzar dinero me hacía igual a las personas que realmente habían hecho la vida de la manera correcta. Dije que no se trataba de igualdad. Se trataba de cuidado. Dije que había estado ayudando durante años en silencio porque nunca quise que nadie se sintiera expuesto. Fue entonces cuando todo explotó. Mi madre me miró, primero confundida. Mateo se puso pálido, luego furioso. Camila exigió saber a qué me refería. Debería haberme detenido. Quizás porque estaba cansada de ser el secreto familiar. Quizás porque una vieja herida finalmente se abrió, se lo conté. No cada número, no cada detalle, pero lo suficiente. Dije que había cubierto parte de los gastos médicos de mamá, ayudado a Mateo a cerrar la compra de su casa, rescatado la boda de Camila cuando nadie más sabía lo cerca que estuvo de colapsar. No lo dije para avergonzarlos. Lo dije porque quería, por una vez, que la verdad existiera en la habitación. Mi padre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. No parecía agradecido. Parecía acorralado. Ese fue el momento en que entendí que algunas personas preferirían llamarte cruel antes que admitir que te han necesitado. Mateo preguntó si yo pensaba que esto lo convertía en una especie de caso de caridad. Camila dijo que yo era manipuladora por guardarles las cosas.
Mi madre lloró y siguió diciendo que no entendía por qué haría todo eso en secreto, como si la respuesta no hubiera estado sentada a la cabeza de la mesa toda mi vida. Entonces mi padre empezó a gritar. Dijo que había entrado en su casa para comprar autoridad. Dijo que el dinero hecho por una desertora escolar nunca lo impresionaría. Dijo que no tenía derecho a hacer que la gente con educación real se sintiera pequeña. Mateo se unió. Camila también. Se rieron de mi pequeño imperio. Se burlaron de mi falta de credenciales. Actuaron como si la empresa que empleaba a docenas de personas y apoyaba a cientos de creadores fuera una casualidad elaborada que los avergonzaba por asociación. Mantuve la voz tranquila. Eso pareció enfurecer más a mi padre. Señaló la puerta y dijo, sigues siendo basura sin educación con buen timín. Luego, más fuerte, fuera de mi casa, miserable. Y no vuelvas aquí actuando como si el dinero te hiciera una de nosotros. Una de nosotros, como si alguna vez me hubieran permitido serlo de verdad. Recuerdo tomar mi bolso. Recuerdo que mis manos estaban perfectamente firmes, aunque mi pecho se sentía hueco. Recuerdo mirar cada rostro una última vez. Mi madre miraba la mesa. Camila parecía avergonzada, pero en silencio. Mateo en realidad parecía complacido, como si algo feo y largamente alimentado en él finalmente hubiera ganado. Miré a mi padre y dije, de acuerdo, está bien. Eso fue todo. Sin discursos, sin lágrimas, sin suplicar que nadie en la sala me defendiera. Salí a la entrada. Me senté en mi coche durante casi 2 minutos sin arrancarlo. No lloré de inmediato. Solo miré a través del parabrisas y sentí que algo dentro de mí se enfriaba y se limpiaba. No roto, terminado. Para cuando me alejé de la acera, ya había tomado la decisión. No pasaría otro año audicionando para el amor en una familia que solo me respetaba cuando era más pequeña que ellos. Conduje hasta mi apartamento, empaqué hasta el amanecer, eliminé el chat grupal, guardé en cajas todas las fotos familiares que tenía, dejé la llave de mi antigua casa en la encimera de la cocina y por la mañana ya estaba en camino a Charleston. No envié una carta. No me expliqué. 3 semanas después, aprenderían que mi silencio no era debilidad. Era el sonido de una puerta cerrándose detrás de ellos. Charleston no me curó de la noche a la mañana. Me dio espacio para dejar de actuar. Había comprado discretamente una casa de campo restaurada en la costa el año anterior como una propiedad de inversión, un lugar que me había dicho que podría usar algún día cuando la vida se volviera menos concurrida. Llegué con cajas, agotamiento y una furia tan controlada que casi parecía elegante. Lo primero que hice fue despojar la casa de cualquier cosa que pareciera prestada. Quité obras de arte genéricas, desempaqué piezas hechas a mano de vendedores con los que había trabajado durante años y llené la cocina con objetos hechos por personas que construían cosas con sus manos en lugar de opiniones con sus bocas. Luego hice algo pequeño y casi infantil. Borré todas las fotos familiares de mi teléfono y quemé una caja de cartón con viejas tarjetas de cumpleaños y notas de graduación en una hoguera de metal detrás de la casa. No porque los odiara, sino porque necesitaba el ritual. Necesitaba un momento físico que dijera que esta versión de mí había terminado. Empecé a dormir toda la noche por primera vez en meses. Caminaba por el vecindario antes del amanecer. Adopté una perra rescatada con una oreja rasgada y la llamé Luna. Alquilé un estudio en el centro donde comencé a organizar pequeños talleres para creadores y mujeres que construían negocios de productos fuera de los caminos habituales. Se suponía que el primero sería de 12 personas. Aparecieron 47. Algunas vinieron por estrategia. Otras vinieron porque les habían dicho que eran poco realistas tantas veces que ya no confiaban en su propia ambición. Entendí cada rostro en esa habitación. Entonces Mateo apareció en mi puerta un sábado por la tarde húmedo, exactamente 3 semanas después de que me fui de Indianápolis. Llevaba la misma expresión superior que siempre usaba cuando pensaba que podía convertir el encanto en ventaja. Pero ahora había estrés alrededor de sus ojos. No se disculpó. Empezó hablando de la familia. Dijo que papá había estado bajo presión, que los cumpleaños ponen a la gente emocional, que tal vez me lo había tomado demasiado a pecho. Luego giró casi sin problemas hacia la verdadera razón por la que había venido.
Un negocio inmobiliario había salido mal. Necesitaba dinero rápido. Solo un préstamo puente, dijo, algo temporal entre hermanos. Le pregunté si había conducido 11 horas para disculparse o para cobrar. No le gustó eso. Empezó a hablar de sangre, historia, lealtad, todas las palabras que la gente usa cuando quiere acceso sin responsabilidad. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era mi director financiero en altavoz porque había estado revisando un contrato toda la mañana. Mateo me escuchó confirmar los términos de un acuerdo de licencia de 7 cifras y aprobar la primera etapa de una expansión multiestatal. No bajé la voz. No envié la llamada al buzón de voz. Ya no actué con modestia para él. Cuando terminé la llamada, me estaba mirando como si finalmente hubiera conocido a una extraña con mi cara. Le dije, no. No por ahora, no. No hay préstamos, no hay rescates de emergencia, no más financiación privada para personas que me degradaron públicamente y contaron en privado con mi silencio. Dijo que papá había tenido razón sobre mí todo el tiempo, que el éxito me había vuelto egoísta. Le dije que el éxito no me había cambiado. Simplemente había hecho imposible que gente como él siguiera fingiendo que les debía todo sin merecer nada. Se fue enojado, humillado y más afectado de lo que quería que yo viera. Más tarde, me enteré de que condujo directamente de regreso a Indianápolis y les contó a todos lo que había oído. La casa, el acuerdo, el dinero, el hecho de que tenía mucho más de lo que jamás habían imaginado. Esa conversación fue la primera grieta en el mito que habían construido sobre mí. También se convirtió en el comienzo de sus consecuencias. Un mes después, Charleston me hizo visible de una manera que mi ciudad natal nunca lo hizo. Una revista de negocios regional publicó un artículo sobre mis talleres, el crecimiento de la empresa y la ruta poco convencional que había tomado para construirla. El artículo era lo suficientemente agudo como para ser halagador y lo suficientemente honesto como para doler. Describía cómo algunos de los fundadores más innovadores a menudo eran despreciados por las personas más cercanas a ellos porque no venían envueltos en las credenciales correctas. Mencionaba, sin dar nombres, que el escepticismo familiar puede convertirse en una forma de sabotaje cuando el orgullo importa más que la percepción. Ese artículo fue recogido por una publicación más grande. Luego, un podcast recortó parte de la entrevista. Luego, un boletín de emprendimiento me citó diciendo, las personas que te aman no siempre son las personas que saben cómo verte. Para la segunda semana, la historia había vuelto a Indianápolis. De repente, antiguos compañeros de clase enviaban mensajes. Primos lejanos que me habían ignorado durante años reaccionaban a los titulares. Y mi familia, que había tratado mi camino como una vergüenza, se encontró en medio de una narrativa que ya no podían controlar. Las consecuencias los afectaron a cada uno de manera diferente. La firma de ingeniería de mi padre había pasado años hablando públicamente sobre innovación y talento futuro mientras premiaba en privado la misma imagen estrecha de éxito que él adoraba. Después de que el artículo se difundiera localmente, los compañeros de trabajo comenzaron a enviarlo con comentarios sobre lo impresionante que era que alguien de esa familia Castillo hubiera construido algo tan grande sin un título. Hombres que habían escuchado a mi padre sermonear durante años sobre la disciplina y los caminos tradicionales comenzaron a preguntarle, medio en broma y medio en serio, si todavía pensaba que la universidad era la única ruta respetable. Mi padre hizo lo que hacen los hombres orgullosos cuando la verdad los avergüenza. Se volvió más ruidoso antes de volverse más pequeño. Le gritó a una gerente más joven en una reunión después de que ella elogiara la contratación no tradicional. Perdió los estribos en la cafetería cuando alguien mencionó mi entrevista. En 2 meses, le aconsejaron que tomara un paquete de jubilación anticipada después de un colapso relacionado con el estrés que todos en Indianápolis entendieron que en realidad era humillación en un traje más bonito. Las consecuencias de Mateo fueron más prácticas y casi más satisfactorias. Aparentemente, había estado usando mi nombre en el banco, insinuando a clientes y supervisores que tenía acceso especial a mi empresa y que podría traer relaciones comerciales si lo ascendían a un mejor puesto de cartera. Una vez que se hizo evidente que no nos hablábamos y que había exagerado esas conexiones, el departamento de cumplimiento se involucró. Perdió la promoción que había estado persiguiendo y recibió una amonestación formal por tergiversación. Esa historia viajó más rápido de lo que esperaba.
Algunos parientes que siempre lo habían tratado como el hijo dorado de repente dejaron de responder a sus llamadas cuando les proponía ideas. Camila dio el primer paso real hacia la edad adulta de todos ellos. Me envió una nota de voz, no una actuación, no una media disculpa enterrada bajo excusas. Dijo, sabía que papá estaba equivocado esa noche, y me quedé en silencio porque no quería que se volviera contra mí también. Estoy avergonzada de eso. Merecías una hermana, y yo actué como una espectadora. La escuché 3 veces porque la sinceridad se había vuelto tan rara que necesitaba escucharla más de una vez para confiar en ella. Y luego vino el giro que casi parecía ficticio hasta que vi el correo electrónico yo misma. La firma industrial donde mi padre había trabajado durante 35 años patrocinaba una cumbre regional sobre innovación en la manufactura y el futuro de la fuerza laboral. Uno de los directores más jóvenes había visto mi artículo, investigado mi empresa y me había invitado a dar el discurso de apertura sobre la construcción de sistemas de alto crecimiento fuera de las vías educativas tradicionales. El título que propusieron me hizo reír a carcajadas en mi cocina, éxito más allá de las credenciales. Mi padre no solo se enteraría, sino que tendría que ver a la compañía a la que había dedicado su vida a celebrar exactamente al tipo de hija que había echado de su casa. Mi madre empezó a llamar entonces. Primero suavemente, luego con urgencia, luego casi a diario. Dijo que la familia necesitaba sanar. Dijo que papá había estado bajo presión. Dijo que Mateo estaba luchando. Dijo que Camila me extrañaba. Dijo que las cosas se habían salido de control. Nunca empezó con lo que realmente importaba. No hasta que dejé de contestar. Entonces, finalmente llegó el mensaje de texto: tu padre dice que estaba equivocado. No lo siento, estaba avergonzado. No lo siento, las cosas se hicieron públicas. Equivocado. Esa palabra llegó tarde, pero llegó. Le dije que no habría un reinicio privado. Ni fingimientos, ni cena familiar donde todos usaran voces más suaves y lo llamaran responsabilidad. Si querían alguna relación conmigo, tendrían que decir la verdad clara y públicamente, primero a sí mismos, y luego a las personas a las que habían engañado. Mi madre aceptó demasiado rápido. Eso me dijo cuán desesperados se habían vuelto. Acepté dar el discurso. Reservé el vuelo de regreso a Indianápolis. Y por primera vez en mi vida, no regresaba para demostrar nada. Regresaba porque la verdad finalmente había crecido lo suficiente como para que nadie pudiera hacerla arrodillarse. La cumbre tuvo lugar en un pulcro centro de convenciones del centro, con los logotipos de empresas tradicionales colgando de pancartas como ancianos recordándose mutuamente que todavía importaban. Cuando llegué al backstage, Camila ya estaba allí esperándome con un traje azul marino, luciendo menos segura de lo que la había visto nunca. Me abrazó una vez que se lo permití, luego retrocedió como si supiera que aún no se había ganado el consuelo. Me dijo que Mateo tenía problemas en el trabajo, que papá apenas había salido de casa desde que aceptó el paquete de jubilación, que mamá había pasado semanas tratando de averiguar cómo explicarles a los parientes que la historia familiar que todos habían contado sobre mí era una mentira. Luego me entregó su teléfono. Deberías saberlo, dijo. La pantalla mostraba una videollamada grupal familiar de la semana anterior, mis tías, tíos, primos, todos los que habían absorbido en silencio la versión de mí que mis padres habían curado durante años. En la grabación, mi madre admitió que me habían juzgado injustamente, minimizado mi trabajo y permitido que el orgullo de mi padre se convirtiera en crueldad. Luego mi padre, rígido y visiblemente miserable, dijo las palabras que una vez pensé que necesitaba. Dijo que había insultado a la hija que había apoyado a la familia más de lo que ninguno de ellos sabía. Dijo que había confundido la educación con el valor. Dijo que había estado equivocado. No fue elegante. No fue redentor. No fue suficiente para borrar nada. Pero fue público y fue real. Le devolví el teléfono a Camila y le agradecí por hacer que lo hicieran sin mí en la habitación. Esa fue la primera frontera que establecí y que nadie se atrevió a probar. Cuando subí a ese escenario, lo vi de inmediato. Ricardo Castillo, en la primera sección, con los hombros demasiado rectos, con la expresión de un hombre atrapado entre la vergüenza y la terquedad. Mateo estaba sentado junto a mi madre, más pequeño de lo que recordaba, como si el mundo finalmente hubiera dejado de amortiguarlo.
Camila tomó asiento cerca del pasillo. El moderador me presentó como fundadora, estratega de sistemas y voz nacional para el emprendimiento no tradicional. Hubo una línea sobre la creación de empleo, una línea sobre el impacto, una línea sobre la redefinición de cómo se ve la credibilidad. Mi padre no aplaudió al principio. Luego la gente a su alrededor lo hizo, y el sonido juntó sus manos, casi en contra de su voluntad. Me paré en el podio y miré a una sala llena de ejecutivos, estudiantes, operadores y personas que habían construido sus vidas de maneras tanto aprobadas como no aprobadas. Había escrito un discurso cuidadoso en el avión. Abandoné la mitad en el primer minuto. Les dije que el talento no siempre llega con la documentación que esperamos. Les dije que algunas de las personas más capaces del país son descartadas temprano porque no encajan en un guión diseñado por el miedo. Dije que las credenciales importan, la formación importa, la disciplina importa. Pero ninguna de esas cosas significa nada si se convierten en excusas para negar la dignidad a las personas cuyo camino parece diferente. Luego dije la frase que hizo que la sala se quedara completamente quieta. El valor de una persona se revela mucho antes de que su currículum te impresione. La verdadera prueba de carácter es cómo la tratas antes de saber lo que puede hacer por ti. No miré directamente a mi padre cuando lo dije, pero no necesité hacerlo. El silencio a su alrededor respondió por mí. Para cuando terminé, el público estaba de pie. No porque hubiera ganado, no porque la venganza sepa más dulce en los aplausos, sino porque la verdad, cuando finalmente se dice sin disculpas, tiene una fuerza física. Cambia la temperatura de una habitación. Después del discurso, el director que me había invitado se acercó, me presentó a varios ejecutivos y luego, con una crueldad tan educada que casi contaba como arte, le dijo a mi padre, debe estar increíblemente orgulloso. Ese fue el momento en que Ricardo se quebró. No en un colapso dramático, sino en algo más triste. Su rostro perdió su estructura. Su voz se volvió delgada. Preguntó si podíamos hablar en privado. Nos apartamos a un pasillo lateral, lejos de la multitud, aunque no lo suficiente como para que pudiera retirarse a la fantasía. Mi madre lo siguió. Mateo se quedó atrás. Camila se quedó cerca de la pared y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Mi padre comenzó con las frases habituales que la gente usa cuando llega tarde. Estaba bajo presión. No sabía cómo reaccionar. Estaba conmocionado. Luego se detuvo porque incluso él podía oír lo pequeño que sonaba todo eso. Finalmente, dijo, fui cruel porque tu éxito me hizo sentir innecesario. Fue la primera cosa honesta que me había dicho sobre nosotros. Le dije que su disculpa importaba menos que lo que revelaba. Le dije que no me había vuelto valiosa el día en que una sala llena de extraños se puso de pie por mí. Era valiosa la noche que me llamó basura. Era valiosa a los 19 años en ese apartamento sobre la lavandería. Era valiosa cada vez que pagaba una factura que él nunca supo que venía de mí. Lloró entonces, aunque no de una manera que me hiciera querer consolarlo. Mateo habló a continuación, con la voz temblorosa. Admitió que había construido la mitad de su identidad sintiéndose superior a mí. Y cuando eso se derrumbó, intentó tomar prestado mi éxito de la misma manera que había tomado prestado todo lo demás. Camila se disculpó de nuevo, esta vez frente a todos nosotros. Mi madre dijo que había pasado toda su vida haciendo las paces con hombres fuertes sacrificando la verdad inconveniente, y eso le había costado una hija. Escuché. Creí partes de lo que decían. No recompensé a ninguno de ellos con la absolución. Les dije que la única relación que estaba dispuesta a tener en el futuro era una limitada, construida sobre el respeto, la honestidad y la distancia. No más dinero, no más acceso familiar a mi negocio, no más reescritura emocional después de los hechos, no más visitas sorpresa, no más llamarme egoísta por protegerme. Camila podía llamarme. Mi madre podía enviarme mensajes de texto. Mateo necesitaría tiempo y constancia antes de que yo considerara algo más que la cortesía. Mi padre y yo no fingiríamos. Si quería hablar conmigo, lo haría sin autoridad, sin derecho, sin esperar que yo aliviara su culpa. Él asintió como un hombre que aprende un idioma demasiado tarde para sonar natural en él. Y eso fue todo. Sin reunión cinematográfica, sin curación milagrosa, solo consecuencias,
límites y una verdad que ninguno de ellos podía volver a meter en la caja. Volé a casa, a Charleston, a la mañana siguiente. ¿Casa? Esa palabra finalmente significaba un lugar que yo había elegido, no una habitación donde había sido evaluada. Una semana después, organicé otro taller en mi estudio. Llegaron mujeres con muestras, cuadernos, miedo, ambición y planes inacabados. Luna dormía junto a la puerta mientras yo enseñaba sobre precios, escala, psicología del fundador y por qué la vergüenza es una de las cosas más caras que un emprendedor puede cargar. Amplié el programa de becas que había iniciado discretamente el año anterior para estudiantes que construían negocios fuera de los caminos tradicionales. Camila comenzó a ofrecer horas legales voluntarias para ello. Mateo envió su primera disculpa escrita a mano en lugar de un mensaje de texto. Mi madre me devolvió una caja de viejas fotos escolares con una nota que simplemente decía, «Tú nunca fuiste el problema». Mi padre escribía una vez al mes, cartas cortas sin autocompasión, solo hechos, responsabilidad y el esfuerzo torpe de un hombre que finalmente había aprendido que el amor no sobrevive a la humillación. A veces respondía, a veces no. Esa era mi elección ahora. Una tarde, meses después, estaba descalza en los escalones traseros de mi casa de campo en Charleston, viendo cómo la marea se oscurecía bajo la última luz. La casa estaba en silencio, excepto por la respiración de Luna cerca y el débil zumbido de risas de los vecinos a 2 puertas de distancia. Pensé en esa cena de cumpleaños, en la chica que salió diciendo, de acuerdo, está bien. Porque discutirla habría hecho más pequeña en una habitación ya comprometida a malinterpretarla. Solía pensar que la venganza significaba hacer que la gente sufriera de la misma manera que me hicieron sufrir a mí. Ahora sé que no es así. La verdadera venganza fue dejar que la verdad se mantuviera quieta el tiempo suficiente para que se vieran a sí mismos en ella. La verdadera venganza fue construir una vida tan sólida que su aprobación se volvió irrelevante. La verdadera venganza fue que cuando finalmente vinieron a buscar mi valor, yo ya no necesitaba que ellos lo confirmaran. Miré hacia el agua y entendí algo con una paz que nunca había sentido en Indianápolis. No necesitaba que mi familia me salvara, me validara o me eligiera correctamente. Ya había hecho la parte más difícil yo misma. Me había elegido a mí primero.